Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad voy a conversar, les voy a contar un poquito de qué se trata la terapia EMDR. EMDR es una sigla en inglés que significa desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Es una técnica terapéutica descubierta en los años 90 por Francine Shapiro, que fue una psicóloga estadounidense. Eh, y bueno, desde entonces, desde su descubrimiento, este método ha sido ampliamente utilizado para aliviar el sufrimiento psicológico, especialmente comenzó, digamos, con excombatientes de la guerra de Vietnam, fundamentalmente para situaciones, para víctimas de estrés postraumático. Es una terapia del trauma. ¿Qué es un trauma? Bueno, aquí se amplía un poquito vamos a detenernos un poquito aquí en qué es una situación traumática, ¿no? Hay distintos tipos de trauma. Hay traumas a los que los llamamos traumas con T mayúscula, que son aquellas situaciones que son objetivamente traumáticas, es decir, que para cualquier persona eso sería un evento traumático. Y después hay traumas que les decimos con T minúscula, que son aquellas situaciones subjetivamente traumáticas. Un trauma es un hecho disruptivo, es un suceso disruptivo y sorpresivo para el sujeto ante el cual no podemos dar una respuesta emocional adecuada. ¿Por qué? Por lo imprevisto de la situación. Entonces es como un choque a nivel psicológico, a nivel emocional, para lo cual es un choque que representa una amenaza, ¿no? Una amenaza psíquica o física para el sujeto, y ante lo cual no podemos hacer nada. Es decir, nos impacta de tal manera que nos deja sin posibilidad de una respuesta adecuada. Entonces, esta situación traumática queda como si fuera enquistada en la psiquis, y justamente lo que hace el EMDR es trabajar sobre ese punto, ¿no? Entonces, todos sabemos que antes de vivir un hecho traumático y después de vivir un hecho traumático no somos las mismas personas, es decir, se genera como un quiebre, y el trauma nos deja siempre una enseñanza negativa acerca de nosotros mismos, ¿no? Es decir, o nos volvemos más precavidos, o nos volvemos más miedosos, o nos volvemos más inseguros. Entonces es importante, digamos, saber que lo que somos por lo general tiene que ver con nuestras experiencias. Ante un hecho traumático, esto como se potencia, ¿no? Es decir, lo que nos queda como enseñanza, como resultado de eso que vivimos, está potenciado. Entonces, decía recién que hay distintos tipos de trauma. Trauma con T mayúscula, aquellas situaciones objetivamente traumáticas, es decir, que para todos eso sería un trauma. Por ejemplo, un accidente automovilístico, por ejemplo, una catástrofe, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Y luego aquellas situaciones que son subjetivamente traumáticas. Esto quiere decir que para algunos eso puede ser un trauma y para otros no. Por ejemplo, una separación, la pérdida de un empleo. Lo cierto es que, bueno, la experiencia humana está condicionada por acontecimientos dolorosos del pasado, ¿no? Cada ser humano
tiene en sí un mecanismo natural de transformación de esos recuerdos traumáticos que siempre tiende a la adaptación y al equilibrio. Pero puede suceder que estos recuerdos permanezcan, como decía, como congelados, enquistados y se vuelvan disfuncionales, provocando, sufrimiento fundamentalmente, ¿no? Entonces, EMDR es precisamente un método que facilita naturalmente el reprocesamiento de esos recuerdos disfuncionales, volver a procesarlos, ¿no? Es movilizando la atención a través de mecanismos físicos, como son los movimientos oculares, o el sonido bilateral, o el tapping, y acompañando las asociaciones espontáneas de recuerdos negativos que el cerebro digiere el evento traumático en la red de recuerdos, ¿sí? Entonces, de esa manera que se vuelve a procesar la información hasta el momento traumática. Este enfoque eficaz combina entonces la estimulación directa de la atención con otros descubrimientos realizados por muchas escuelas de psicoterapia, como la terapia conductual y cognitiva, el psicoanálisis, la hipnosis ericksoniana, y también la Gestalt, ¿no? Es como una fusión que lo que permite es, obviamente, que el suceso, el hecho traumático no se olvida, pero al volver a procesarlo, se empieza a visualizar de otra manera, queda como desensibilizado. La emoción adjunta a la idea del hecho traumático queda como separada, ¿no? Bueno, ¿cómo se lleva a cabo una sesión de EMDR? El protocolo de EMDR es un protocolo estructurado en 8 fases que incluyen la historia del paciente, se hace una preparación, una evaluación también con una hipótesis diagnóstica, se lleva a cabo la desensibilización a través de esto, ¿no? De los movimientos oculares, el tapping o el sonido bilateral. Se instalan las creencias positivas que comienzan a aparecer, luego se hace una exploración general corporal, ¿no? Si hay un registro de sensibilidad que el paciente tenga a nivel físico todavía, luego un cierre y una reevaluación. Entonces, el paciente llega a consulta con un síntoma y ese síntoma se enlaza al hecho traumático que lo haya generado a través de un protocolo y preguntas que el terapeuta va haciendo al paciente, ¿no? Entonces se elige un objetivo para trabajar. Esto, suele ser el recuerdo de un evento traumático o un pensamiento negativo. En esa etapa el paciente se centra en una escena, en una imagen, en un sonido, en un pensamiento, en una creencia negativa relacionada con la situación, mientras el terapeuta dirige los movimientos bilaterales. Esos movimientos de dos caras se repiten hasta que el recuerdo es menos perturbador, se empieza a desensibilizar y surgen espontáneamente pensamientos o creencias más positivas. Entonces, el EMDR trabaja con recursos propios de cada ser humano en realidad, que han permanecido de alguna manera encarcelados a causa del trauma. Bueno, espero que les haya servido este audio y seguramente estamos en contacto muy pronto. Muchas gracias.